necesita tener una cita prioritaria con Dios. Cuando miramos el Evangelio de Marcos, vamos a encontrar que desde el inicio Él nos dice: voy a hablarle del principio del Evangelio de Jesucristo. Y ya hemos visto quién fue el precursor de esa llegada de Jesús. Luego estuvimos mirando lo que pasó luego del bautismo. Y el domingo anterior se nos habló de cómo Jesús desarrollaba o cómo era un día ministerial en la vida de Jesús. Una agenda tanto diurna como nocturna en un día de reposo. Miramos entonces que Jesús viene con el Evangelio, llama al arrepentimiento, trae liberación. Y en medio de todo eso, finaliza una noche ministrando a las multitudes. Pensemos en esa agenda que Jesús tiene durante todo ese día. Y puede preguntarse a qué hora descansó, a qué hora comió, qué pasó. Y Marcos luego nos lleva al versículo 35 de este Evangelio y nos va a decir entonces qué hacía Jesús. Cuando lee el versículo 35, ¿qué es lo que miramos allá? ¿A qué hora se levantó Jesús? Pues nos está diciendo muy de mañana. ¿Qué más nos dice el texto? ¿Qué es lo segundo que nos dice? ¿Qué significa eso de muy de mañana ahí en el texto? Está diciendo todavía era muy ¿qué? Oscuro. ¿Qué más hizo Jesús a esa hora? Salió fuera a un lugar, ¿qué? ¿Y qué hacía allí? Oraba. Creo que la iglesia tiene que estar ya, como dice, otra vez me van a hablar de oración. Miramos el libro de Efesios, nos hablaron de oración. Pasamos por Pedro, nos hablaron de oración. Tuvimos en Hebreo, nos hablaron de oración. Y ahora en Marcos, entonces, otra vez, el tema de la oración. Y tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Será que Dios es tan cansón o los pastores son tan cansones con ese tema? Aquí nos vamos a encontrar entonces con el modelo de Jesús. Y quiero que tenga una verdad presente en esta mañana. La oración en la vida de cada creyente debe ser una cita prioritaria con Dios que le permita afrontar el ajetreo de la vida cotidiana y ministerial. Se lo repito. La oración en su vida y en mi vida debe ser una cita prioritaria con Dios. ¿Cómo hacerlo? Vuelvo a leer el versículo 35. ¿Cuál es el modelo de Jesús en este caso? ¿A qué hora oraba Jesús? ¿Qué es lo que le dice ahí Marcos? ¿Cuándo lo hacía? Ahí tiene la hora, tiene el lugar que buscaba para orar, cómo lo hacía. Y Marcos acá no nos da muchos detalles de lo que Jesús dice en su oración y no vamos a encontrar de pronto muchas oraciones específicas de Jesús. Dentro de la Biblia tiene la de Mateo 11, donde dice te alabo Padre. Juan capítulo 17, que es uno de los textos que hemos estado estudiando en los devocionales, le muestra también una oración tanto en el capítulo 12 y luego en el 17. Así que las oraciones de Jesús, también está la oración frente a la tumba de Lázaro, pero Marcos no nos da muchos detalles, solamente vamos a encontrar ciertas citas que son muy claves dentro del Evangelio cuando Jesús ora. La multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús está para afrontar la cruz, que vamos a encontrar también en nosotros Evangelio. Pero acá nos está hablando de esa vida cotidiana, de lo que era, digamos, una agenda diaria para Jesús. Podemos decir que Jesús agenda su vida de oración
Y a través del modelo de Cristo, cada uno de nosotros también tiene que agendar la vida de oración. Usted tiene que tener un espacio para orar. Yo tengo que tener un espacio para orar. Y sé que todos aquí oran. Pero Jesús nos muestra ese modelo. Y Marco nos está diciendo que Jesús entonces lo hacía de mañana. Conocemos un refrán que dice, al que madruga, ¿qué? Dios le ayuda. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es que el hecho de levantarme temprano entonces Dios me va a ayudar? Cuando usted mira las interpretaciones de este refrán, algunos van a decir entonces que este refrán lo que quiere decir es que si usted toma la iniciativa, si es proactivo, usted va a prosperar. Otros van a decir que si usted es responsable con las tareas y labores que debe cumplir y si es diligente, en su día a día va a tener éxito. El que es diligente y responsable en su trabajo, entonces tiene éxito. Si miramos todas estas interpretaciones, y se las puede buscar en internet si quiere, se va a dar cuenta que no, aunque el refrán habla, el que madruga Dios le ayuda, no se toma en cuenta a Dios. Se está pensando en mis capacidades. Estoy pensando en mi inteligencia. Estoy pensando en mi fuerza, que si la exploto entonces, eso me va a permitir ser una persona exitosa y lograr lo que yo quiero. Y el mundo va a tener muchos modelos. ¿Qué está diciendo con estas explicaciones? Que cada ser humano es su propio Dios, que cada ser humano define su destino. Jesús nos va a decir otra cosa. Pensemos hipotéticamente cuál sería la interpretación que Jesús le daría a este refrán. Y lo primero que podemos decir acá es que Jesús nos invita a que hagamos de la oración una prioridad en la vida o en el diario vivir. Todos los días de nuestra vida, los 7 días de la semana, durante esas 24 horas que tiene el día, los 365 días del año, los 12 meses que tiene el año, su vida y mi vida tiene que estar dirigida y orientada por la oración. El texto entonces dice que se levantó de mañana, siendo aún muy oscuro. Los judíos tenían en cuenta o dividían el tiempo, al igual que los romanos y los griegos, en 4 partes de la noche. O los judíos adoptaron la misma forma de dividir los romanos el tiempo. El día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Pero lo van dividiendo entonces de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6. La noche entonces va de 6 a 9, de 9 a 12, de las 0 horas a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. Aquí nos está hablando que era muy oscuro. Algunos dicen antes del amanecer, dentro de los comentaristas, y otros apuntan que tuvo que ser en la 4ª vigilia de la noche entre las 3 y las 6 de la mañana. Muchos de nosotros somos perezosos para levantarnos a esa hora. Otros, conozco de casos aquí en la iglesia que aún lo hacen de antes de las 3 de la mañana. Pero sin importar a qué hora lo haga, el texto nos está diciendo la oración tiene que ser una prioridad en su diario vivir. Si pensamos en las actividades de Jesús del día anterior, y los que han tenido la experiencia de hacer guerra espiritual y de estar en casos de liberaciones y de lo que es ministrar sanidad, saben cómo termina el cuerpo físico, ¿no? Toda la energía emocional, física, el agotamiento mental que hay en esas situaciones muchas veces.
Pero acá tenemos a Jesús, que a pesar de que terminó toda una noche echando fuera demonios, sanando enfermedades, se levanta muy de mañana, se va a un lugar solitario, siendo aún oscuro, y allí nos va a decir que oraba. Para Jesús, la oración era una prioridad. Y puede abrir la Biblia en el Salmo 63. Es interesante porque allí el salmista inicia: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y está diciendo entonces: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y áridas donde no hay agua. Tiene todo un eco de este salmo lo que está haciendo Jesús. Pero acá el salmista está expresando su deseo, su anhelo de Dios. Y está diciendo: lo anhelo, lo quiero porque Él es mi Dios. Y por ser mi Dios, entonces lo buscaré. Y ahí ya tiene un sentido de lo que podía ser la oración, porque está diciendo: orar es buscar a quién. Orar es buscar a quién. Orar es buscar a quién. A Dios. Usted no va a buscar a otra persona. Usted va a tener un encuentro personal con Dios. Y parece que a Dios le encanta dar las citas prioritarias entonces en la madrugada. Cuando hay menos ruidos. Cuando usted se puede concentrar mejor. Seguramente estamos pensando: pero es que a esa hora el sueño es más agradable. La cama es más acogedora. Las cobijas nos abrigan mucho mejor. Jesús está diciendo: hay algo más agradable. No hay nada más hermoso. El salmista está diciendo que estar en la presencia de Dios. Y ahí en ese salmo usted va a notar que el salmista va a seguir diciendo: mira, estoy como en un desierto, en tierras áridas donde no hay agua. Pero mi alma, ¿qué es lo que dice? ¿Qué sigue diciendo el salmo? ¿Tiene sed de quién? Mi alma tiene sed de ti. Así que la oración es ese anhelo que usted tiene en su corazón por Dios, es ese anhelo que tengo en mi corazón por Dios. Y Él está diciendo: quiero ver tu poder, así como lo he visto en el santuario. Quiero experimentar tu presencia para que tú me sacies con lo mejor, con ese plato delicioso que tú tienes. No te ahí utiliza la palabra glosura, ¿no? En el Salmo. Está hablando de lo delicioso, ¿no? Piensa en el bofe que a usted le gusta, en el hígado que se come con yuca o no sé con qué se lo comerá. Porque está hablando de las glosuras. En esta nos gusta la sopa de mondongo, ¿no? Son las glosuras. Lo que hace parte de los sacrificios, ese olor a carne asada allí, que le despierta el apetito y todo lo demás. Esa es la imagen que le está diciendo. Eso es con lo que yo deseo que Dios me alimente. Eso es lo que yo anhelo de esa presencia de Dios. Así que Jesús está diciendo, y el salmista también nos está diciendo, a Dios hay que buscarlo entonces como una prioridad en la vida. El Salmo 27:4 va a contener la misma verdad. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No sabemos el texto de memoria: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Contemplación, adoración, hacen parte de esa búsqueda de Dios. El mismo texto ahí en Marcos entonces nos va a decir, para Jesús la oración era una prioridad, era lo primero en la agenda. Y Jesús, como eso era una prioridad, hablar con Dios, apartaba una cita prioritaria con Dios. Así que, ¿qué hacía Jesús? El texto le sigue diciendo que se iba a ¿qué? ¿A lugares qué? Desiertos, solitarios. ¿Qué hace allí? Oraba. Cuando la oración es una prioridad en nuestras vidas, cada uno de nosotros entonces tiene un lugar apartado para encontrarse con el Señor.
Ese lugar apartado puede ser cualquier rincón de su casa, al pie de su cama, salirse para la sala, no sé, el patio, algún rincón en el patio, cualquier lugar. Pero es su tiempo a solas con Dios. Y está hablando acá entonces que Jesús buscaba esos lugares para hablar con Dios. Se va a un lugar desierto. La cita prioritaria es un tiempo de intimidad con Dios. Usted no va a hablar con otro. No va a comentar con otros. No va a escuchar la voz de otros. Sale a escuchar la voz de Dios. Así que Jesús va y habla con el Padre, expresa su comunión con el Padre, comenta con el Padre cómo le fue en el día anterior, lo que hizo. Así el Padre no tenga necesidad, porque lo conoce todo. Jesús en ese diálogo se encarga de decirle a Dios todo lo que pasó. En estos días en el devocional que estuvimos realizando acerca de la vida de Pedro y la confrontación que el Señor le hace a él, ¿cuál es la pregunta que el Señor le repite a Pedro? ¿Me amas? ¿Cuántas veces se la repiten? ¿Cuál es la respuesta de Pedro siempre? Tú lo sabes. ¿Por qué Jesús quería oír eso? Si Jesús conocía y sabía que Pedro le amaba. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Dios quiere escuchar de sus labios qué te pasa, qué tienes, qué quieres, qué deseas. ¿Por qué le estás pidiendo eso a Dios? Dios quiere escuchar qué hiciste, que compartas con Él tus éxitos y tus fracasos, tus preocupaciones, las circunstancias que te rodean. El Salmo 3 es muy claro. Clamé a Dios con mi voz y de su santo monte, ¿qué? Me escuchó, lo cantamos. Es la voz suya la que Dios quiere oír. Y cuando Dios escucha esa voz, está diciendo, ahí está mi hijo, mi hija, que viene a mí con sus quejas, con sus problemas, con sus necesidades, con sus peticiones. Y Jesús entendía y tenía claro eso. Así que madruga para estar con el Padre. Si lo hizo en la cuarta vigilia, posiblemente entonces estamos hablando que pasó 3 horas dialogando con el Padre. ¿Cuánto tiempo oramos nosotros? ¿Qué tiempo le dedicamos? Ese tiempo de intimidad entonces implicaba colocar todo en las manos del Señor. Implicaba cumplir la voluntad de Dios, pedir que los propósitos de Dios se cumplieran en su vida. En ese tiempo de intimidad estamos reconociendo que Dios es el Padre y que nosotros somos sus hijos. En ese tiempo de intimidad estamos diciéndole a Dios, dependo de ti. En ese tiempo de intimidad puedo adorar y bendecir el nombre de Dios. Puedo comentarle mi vida, puedo hablarle de mis pruebas, de mis preocupaciones. En ese tiempo a solas con Dios es estar en el secreto con el Señor. Cuando Jesús habla sobre la oración en Mateo, un texto que conocemos muy bien, en la oración modelo, le dice primeramente, no sean como los ¿qué? Hipócritas. ¿Qué es lo que hacen los hipócritas? Va a decir, ellos aman el orar en pie, ¿dónde más? En las esquinas de las calles, en las sinagogas, y tienen un propósito, hoy dice, para ser visto de los hombres. Jesús enfatiza, ya tienen su recompensa. Ellos oran para ser vistos, así que la gente los ve orando, eso es su recompensa. También nos dice, no usen vanas palabrerías, no repitan oraciones por repetirlas. Porque cada circunstancia de la vida, cada día trae su propio afán. Y de acuerdo a ese afán que tiene el día, así va a ser la oración que voy a llevar ante la presencia del Señor. Entonces nos dice, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué es lo que hace? ¿Lo recompensa cómo?
El modelo de oración de Jesús entonces nos dice, aparte un lugar para estar a solas con el Señor. Hacer de la oración una cita prioritaria con Dios trae buenos resultados a la vida del creyente. ¿Usted lo cree? Cuando seguimos leyendo del versículo 36 al 39, lo primero que nos va a decir ahí, le buscaba a Simón y los que con él estaban. Y luego en el versículo 37 le va a decir, todos te buscan. Así que había un interés de la gente por buscar a Jesús. Los discípulos están fascinados también con lo que Jesús está haciendo. Han visto los milagros, han escuchado sus enseñanzas. Para ellos es un privilegio estar siguiendo a Jesús. Que Jesús le haya dicho, mire, van a dejar de ser pescadores de peces para convertirse en pescadores de hombres. Así que están muy atentos a todo lo que Jesús hace, cómo lo hace. Y notan que hay algo especial, distinto. La gente dice, este hombre enseña como quien tiene autoridad. Los demonios se le sujetan, sana, enfermo. Así que nuevamente la multitud busca a Jesús. Y Capernaum es una de las ciudades más grandes de Galilea. Y podíamos preguntarnos, si usted estuviera en lugar de Jesús y si fuera un predicador de esa época, ¿qué haría ante semejante noticia? Todos te buscan. ¿Cómo se sentiría? ¿Estás teniendo éxito? ¿Estás logrando tu objetivo? Tu ministerio está creciendo, tu fama se sigue extendiendo. Muy halagador, muy atractivo. Pero Jesús tiene claro, la oración le ayuda a mantenerse enfocado para que Dios lo ha llamado. Cuando oramos, nos vamos a mantener enfocados en lo que Dios tiene para nuestras vidas, en cualquier área de nuestras vidas, como también a nivel ministerial y de la iglesia. Una iglesia que ora está enfocada a lo que Dios la ha llamado a hacer. Podemos hacer planes maravillosos. Podemos tener planes que son certeros. Pero si no cuentan con la bendición de Dios, fracasamos. Pero cuando buscamos esa guianza y esa dirección de Dios, aún en los mínimos detalles de la vida, las cosas cambian. Eso marca una diferencia. Y en el caso de Jesús lo vamos a ver. Qué bueno que la gente lo esté buscando. Qué bueno que la gente quiera oír las buenas nuevas. Qué bueno que la gente esté diciendo, necesitamos ser sanados, liberados de la opresión del diablo. Pero Jesús le dice, miren, hay que ir a otras partes. El reino de Dios no se trata de un lugar geográfico solamente. El reino de Dios no se trata de una sola población. El reino de Dios tiene que seguirse extendiendo. Y lo interesante del texto acá es que Jesús está en una ciudad que está poblada, que podríamos decir es una metrópoli de la época, y deja esa ciudad donde tiene todas las comodidades para decirle a los discípulos, vamos a las aldeas, vamos a los pueblos circunvecinos. ¿Cuál es la prioridad de Jesús entonces? La prioridad de Jesús es que toda la gente escuche el evangelio del reino. Y para que la gente escuche el evangelio del reino, tiene que mantenerse enfocado en la agenda que el Padre le ha trazado. Ese tiempo de oración podemos pensar que Jesús lo utiliza para hablar con Dios acerca de cómo va a seguir.
Y por eso le dice a los discípulos en el versículo 8, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Yo no he venido a ganar fama de la gente, yo no he venido a que la gente me alabe, he venido a cumplir la misión que Dios me ha encomendado. Un ministerio rodeado de oración, que se fundamente en oración, se va a mantener enfocado en lo que Dios le ha llamado a hacer. El gentío y el mundo nos va a ofrecer muchas opciones, pero el hecho de orar a Dios, de saber cuál es la voluntad del Señor, nos mantiene en el camino correcto. ¿Usted lo cree? Cuando le damos prioridad a la oración va a respaldar el cumplimiento de la misión de Dios. ¿Qué dice el versículo 39? ¿Qué hacía Jesús? ¿Dónde lo hacía? Toda Galilea. ¿Qué más hacía? ¿De dónde saca las fuerzas para hacer semejante recorrido? ¿De dónde saca las fuerzas para estar echando fuera demonios? Mantener esa batalla espiritual allí. Resultado de la oración. Jesús no está orando cuando llega el momento. Él ora anticipadamente, antes de ministrar. Ya consultó con el Padre. Ya sabe a qué se va a enfrentar, con qué clase de personas se va a encontrar. Y ahora afronta el reto con seguridad porque sabe que va bajo la voluntad de Dios. De eso se trata de la oración. Nosotros definimos la oración como hablar con Dios. Si hablo con Dios, entonces la oración no es un monólogo, donde llego y descargo y no espero la respuesta de Dios. Es, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tienes que enseñarme en este día? ¿Cuál es tu voluntad, tu buena voluntad, agradable y perfecta para mí en este día? Un instante en la presencia de Dios marca la diferencia del día que usted tenga. Así que Jesús tenía la clave y sabía que el éxito de su misión dependía. En él sí se cumple el hecho de lo que está diciendo el refrán: el que madruga, Dios lo ayuda, pero te ayuda cuando lo tienes en cuenta, cuando lo consultas, cuando llego a su presencia y le digo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? Jesús no oraba, Señor, mira, permite que haga tal cosa. Él dice, hágase tu voluntad, no la nuestra. La oración por eso es dependencia. La oración nos va a llevar a decir, Señor, me despojo de mi propia voluntad para que se cumpla la tuya y no la mía. Y la clave entonces del resultado de la oración va a estar en eso. Si busco la voluntad de Dios y hago la voluntad de Dios, los resultados se van a ver entonces en el diario vivir, en nuestro diario andar. Esa cita prioritaria con Dios lleva a Jesús a ir a los pueblos alrededor, lo lleva a predicar en las sinagogas en toda la región de Galilea, lo lleva a liberar a la gente de los demonios, de la opresión y a sanar los enfermos. En esa cita Jesús entiende cuál es la voluntad del Dios y nosotros también vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En esa cita se renuevan las fuerzas. Y hay un texto de Isaías que me gusta mucho. Isaías capítulo 56. Está hablando de los que guardan el día de reposo, de los que les gusta ir a la presencia de Dios, a la casa de Dios. La ciudad está en modo festival, ¿no?
Y hoy podemos preguntando por qué la ausencia de muchos hermanos. ¿Será que también están en modo festival? Y en esa cita de Isaías es interesante, porque el versículo 7, ¿qué es lo que dice? Isaías 56, 7. Mi casa es ¿qué? Casa de oración. Pero el texto que le sigue dice, yo lo recrearé. Piensa en esa palabra recrear. Tiene el sentido como de volver a hacerlo. Tiene el sentido como de descansar, de deleitarse. O lo que los niños van a hacer en esta tarde, tener un tiempo de recreación. ¿Cuál es el significado de la oración entonces? La oración no se llega a este lugar a orar ni en cualquier lugar donde usted lo haga con otro propósito, sino que Dios se encarga de decirte, mira, te voy a renovar, te voy a dar nuevas fuerzas, voy a hacer que tu vida sea recreada en este nuevo día. Por eso orar tiene que ser un deleite, no una carga, no una necesidad. Orar debe ser un estilo de vida para nosotros, un gozo hablar con el Padre, llegar a su presencia a buscarlo. Y Jesús dentro de su modelo nos está diciendo que hay que buscar a Dios entonces en esa casa de oración, un lugar de descanso en la presencia de Dios, un lugar para invocar su nombre, para pedir su ayuda, para darle gracias, adorarlo, recrearnos en su presencia, renovarnos como el águila. El humanismo se cree Dios de sí mismo. El creyente sabe que hay un Dios en los cielos a quien llamamos Padre. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un Padre, y un Padre que nos ama, y un Padre que desea oír nuestra voz y que está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. Es el Dios de la historia, es el Dios de todos los asuntos de nuestra vida. No hay asunto que usted no pueda colocar en las manos de Dios. La oración es ese medio y Dios está metido en todos los asuntos de nuestra vida. Ahora con la política, muchos dicen, no metamos a Dios en la política. Dios es el Dios de la historia y sí está metido en la política. Y usted como creyente y yo como creyente tenemos que saber que Él es el que quita y pone reyes. Así que Dios sí es político, porque puede hacer caer los imperios, puede levantar una nación, puede destruir, porque en las manos de Dios está el poder de la vida y de la muerte. Sí es político, porque usted es un ciudadano en el cual habita el Espíritu de Dios. Y necesita discernir cuál es la voluntad de Dios. Solo tiene que leer el libro de Hechos. Cuando Herodes se levantó, tenía preso a Pedro. El pueblo estaba siendo oprimido. Y sale a la terraza. Y comienza el pueblo a decirle, voz de Dios y no de quién. Si eres el rey, habla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él no quiso darle gloria a Dios. ¿Y qué le pasó? Murió. ¿No es político Dios? Los destinos del mundo, de su vida, de su familia, no están en las manos de un hombre, están
en las manos de Dios. Aún los impíos que dicen no creer en Dios están en las manos de Dios. Así que su confianza como iglesia no tiene que estar en ningún programa, ni en ninguna persona de este mundo, sino en el Creador de los cielos y la tierra. Y como Dios sí se mete en política, como cristiano entonces, pregúntele al Señor, ¿por quién es que tengo que votar? Porque si tienes tu confianza en un hombre, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Maldito qué? No es el brazo del hombre que te va a cambiar, ni que va a cambiar a Colombia. No son los programas. Jesús nos da un modelo que nos dice, el éxito ministerial depende de la búsqueda de Dios. El que madruga, Dios le ayuda. Si comienzas tu día con oración, encomendando tus asuntos a Dios, colocando todo lo que haces en las manos de Dios, el éxito está asegurado. Las pruebas van a ser sobrellegadas. Las tentaciones se van a mantener en la línea. Isaías también dice en el capítulo 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabéis la razón? Isaías sigue diciendo, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, lo mismo que sus caminos. Si queremos una vida espiritual creciente, necesitamos entonces depender del Señor en oración. Necesitamos mirar a Dios de una manera distinta. Si quiero que Dios me ayude, tengo que madrugar, pero invocando su nombre, buscando su rostro, diciéndole, Señor, dependo de ti. El texto nos desafía a eso, hermanos, a que cada uno de nosotros aparte un tiempo para con el Señor, su tiempo personal, su tiempo a solas con Dios. No debe ser negociado por nada más. Que te va a exigir esfuerzo de pronto tener que levantarte un poco más temprano, correr una milla más, es cierto. La iglesia tiene espacios, pero más allá de ese devocional por redes, ¿está tu tiempo a sola con Dios? El tiempo de oración aquí a las 4 es muy importante. Tenemos espacios para orar, pero no los aprovechamos. Y tienes que pensar, ¿cómo está tu agenda en el día? Los tiempos de oración en el pueblo de Israel tenía horas claves para orar. ¿Cuántos oyen el noticiero de Guatapurí a las 6 de la mañana? Comienza desde las 5, ¿no? Pero a las 6 en punto, usted oye que ponen 2 signos. ¿Sabe cuál es el primer sonido que están ellos ahí colocando a esa hora? ¿De dónde lo sacaron? Si tienen raíces judías, no lo sé. Pero lo que suena es el shofar primeramente antes que el himno del César. Israel, con ese sonido, hacía una invocación, un llamado al pueblo a orar. Cuando Dios te llama, lo primero que tenemos que hacer en nuestras vidas es orar. 6 de la mañana, 9 de la mañana,
3 de la tarde, la hora del sacrificio. A las 9 de la mañana era la hora del sacrificio. Y 6 de la tarde entonces finalizaba el día. Mire, el Salmo número 3 tiene una leyenda y dice, oración matutina. Salmo número 4 tiene una leyenda y dice, oración vespertina. Mañana y tarde te están indicando el tiempo de oración. Debe ser un tiempo continuo en nosotros. ¿Qué tiempo le estoy dedicando? Hay una cita de Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, y él escribía, la oración es la raíz, la fuente, la madre de cientos de bendiciones. La potencia de la oración ha doblegado las fuerzas del fuego, ha embriagado la furia de los demonios, ha terminado guerras, ha apaciguado los elementos, expulsado demonios, quemado las cadenas de la muerte, expandido las puertas del cielo, aliviado las enfermedades, rescatado a ciudades de la destrucción y detenido el progreso del relámpago. Todo eso que él dice acá está en la Biblia. Lea el libro de Daniel y encuentra algunos de los ejemplos que él está mencionando ahí. Lea el libro de los Hechos y encuentra algunos de los ejemplos que él está mencionando allí. Para que no vaya a pensar es que eso era el Antiguo Testamento, no. Un instante en la presencia de Dios puede cambiar la historia. Spongio viene y dice, la oración es el delgado nervio que mueve el músculo de la omnipotencia. O sea, cuando usted ora, Dios actúa. Quiero pedirle el favor a algunos de los jóvenes acá que me colaboren por acá. Sé que todos aquí oramos. Sé que cada uno de nosotros tiene su espacio de oración. Pero quiero que como iglesias tenemos también que unirnos a orar más. Los propósitos de la iglesia, los planes que ha tenido la iglesia este año, solamente se pueden cumplir si estamos orando en la presencia del Señor. Y el desafío en esta mañana es que usted haga más esa vida de oración productiva. Y que cada uno de nosotros pueda tener y deleitarse más en ese tiempo con Dios. Que creamos que al orar Dios nos lleva a recrearnos en Él. Y dentro de ese recrearnos en Él, Él va a fortalecer nuestras vidas. Así que en la primera parte que tienen esa hojita, tienen lo que es la división del tiempo en el día y la noche. Y el desafío en esta mañana es que si a usted le cuesta orar, busque 2 compañeros más de oración. No le voy a pedir a usted que se reúna con esos compañeros. Ahora tiene muchas facilidades de hacerlo a través de las redes sociales, utilícele para algo bueno. Si se quiere reunir, también lo puede hacer y donde lo quieran hacer. El templo siempre está dispuesto. Y Dios tiene una línea abierta a las 24 horas del día en la que usted puede llegar. Pero la idea con esto es que usted pueda buscar 2 compañeros de oración más. Y escoja los tiempos que usted quiera.
Tenemos de 3 a 6 a.m. y un salmo con el cual le puede ayudar a orar es el Salmo 63. El tiempo de 6 a 9, un salmo que nos puede ayudar para la oración ahí es el Salmo 3. El tiempo de 12 a 3, un salmo que nos puede ayudar, a esa hora se recuerda el sacrificio de Cristo. Y un salmo que nos puede ayudar es el Salmo 22. Y de 3 a 6, de 6, el Salmo número 4. Si lo quiere hacer con su esposo dentro de su misma casa, hágalo. Pero la idea es que pueda realizar este ejercicio y tratar de mirar cómo su vida de oración puede ser renovada. Si lo quiere hacer con otros hermanos de la iglesia, puede hacerlo, está en toda la libertad. Pero el desafío es que esta sea una semana en que la iglesia toda podamos estar orando. En cualquiera de estos tiempos, de la madrugada, del día, de la tarde, de la noche. Y el desafío de Jesús, entonces, que debes de tener una cita prioritaria con Dios. La oración va a marcar la diferencia en nuestro día a día. Le invito a que se coloque sobre sus pies. Si vas a asumir el compromiso, dile: Dios, yo quiero asumirlo. No es una camisa de fuerza. Nadie te puede obligar a orar. Pero si crees que Dios bendice a través de la oración, piénsalo, medítalo. Si necesitas renovar tu vida de oración, es la oportunidad para que le digas al Señor: necesito que tú ocupes un lugar prioritario en mi vida. ¿Qué le vas a decir al Señor en esta mañana? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu familia? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu trabajo? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu estudio? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son las pruebas por las cuales puedes estar pasando? ¿Qué molestias estás sintiendo? El Padre te espera que la lleves a Él, que hables con Él, que le digas a Él eso que quieres. Que hagas de la oración ese tiempo prioritario. Dios, queremos darte gracias. Aquí están cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Estoy seguro, Señor, que todos ellos oran a ti. Y que tú has respondido muchas de sus oraciones, Señor. Pero también creo, Señor, que tú nos llamas a correr una milla más en esta mañana. Que nos invitas, Dios,
para que esto sea una prioridad en cada una de nuestras vidas. Que no sea solamente cuando las circunstancias lo requieren o son difíciles, sino que la oración, Dios, se constituya, Dios mío, como el aire que respiran nuestros pulmones, como la sangre, Señor, que surca en nuestro cuerpo, como el agua que necesitamos día a día, Señor, como el alimento, Señor, que consumimos para estar fuertes, vigorosos, para gozar de buena salud. La vida de oración, Señor, también nos trae buena salud espiritual y va más allá, porque nos da buena salud emocional, nos da buena salud física, Señor. La vida de oración nos ayuda a enfrentar los problemas, nos ayuda a afrontar la misión que tú nos has dado, Señor, a mantenernos enfocados en ella. ¿Cuántas veces oramos pidiendo tu voluntad? Pero no la queremos hacer, Señor. La oración, Señor, nos desafía a eso, a querer hacer tu voluntad, a querer escuchar tu voz, a que tú seas nuestro máximo amor, nuestra historia, nuestra pasión, porque eres nuestro Redentor. Eres el Dios que ha escrito la historia de nuestra vida y la sigue escribiendo. Eres el Dios que estás en todos los asuntos de nuestra vida, Señor. Nos formaste en el vientre de nuestra madre. Y el salmista decía, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y nuestra historia, Señor, continúa hasta que vayamos al cielo, Dios. Así que mientras llegamos allá, ayúdanos, Señor, a mantener y a utilizar, Señor, a invertir nuestro tiempo contigo, pasando en tu presencia. Y como el salmista decía, me gusta estar en tu casa. También para nosotros, Señor, sea un deleite buscar tu presencia. Y como el salmista decía, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Pon ese deseo también en cada uno de nosotros, Señor. Que al levantarnos, nuestra primera prioridad, Dios, sea invocar tu nombre, sea acercarnos a ti. Que al irnos a la cama, Señor, nuestra última actividad también sea invocar tu nombre y darte gracias por todo lo bueno que tú has sido para con cada uno de nosotros. Señor, queremos asumir este reto durante la semana. Si es tu voluntad, Dios, que oremos en la madrugada. Si es tu voluntad que oremos durante el día. Si es tu voluntad que oremos por la tarde. Guíanos, Señor. Pon el querer y el sentir en cada uno de nosotros. Danos esos compañeros de oración, Dios, que nos estimulen, que nos animen, Señor. Tú dices que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Que si 2 en la tierra se ponen de acuerdo por alguna cosa, no será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Guía a cada hermano, Señor, en esta búsqueda. Guía a colocarse de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito en gloria. Dentro de la misma familia, Señor. Entre los miembros de la iglesia, Dios. Obra de acuerdo al propósito tuyo, Señor. Manifiesta tu gloria. Pero haz que esta iglesia sea una iglesia que ore, Señor. Día y noche, Señor. Que dependa de tu gracia y de tu misericordia para llevar a cabo la tarea que tú nos has encomendado. Bendice cada una de nuestras vidas. Fortalece nuestra fe, Señor.
y suple cada necesidad. Y cuando miremos al cielo, podamos decir que tú eres el Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Que podamos pedir que tu nombre sea santificado en cada una de nuestras vidas. Que podamos decirte, Señor, que se haga tu voluntad en los cielos, como en la tierra y en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos pedir para cada una de nuestras necesidades básicas, del pan, Dios mío, del alimento, del vestido, del calzado. Que podamos decirte, Señor, perdónanos, pero que también estemos dispuestos a perdonar, Señor. Y que podamos reconocer que tuyo es el reino, Señor, que tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Aviva el fuego de oración, Señor. Aviva el fuego de oración. Tal vez en esta mañana has traído el recuerdo cuando muchos te buscaban, Señor, pero en algún momento se descuidaron, Señor. Hoy pedimos que tú les levantes y les renueves, Dios, que le llenes de tu presencia, que tu Espíritu Santo renueve, Señor, sus mentes y sus corazones, y que en aquellos que no está este hábito, Dios mío, de vida, tú lo establezcas en esta mañana, Dios, para la gloria de tu nombre. Haznos crecer, Señor, en nuestra relación contigo. Haznos crecer en esa intimidad contigo, Señor. Haznos crecer en esa dependencia de ti, en el ruego, en la intercesión, en acción de gracias, Señor. Haznos crecer, Señor, en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. Y el que ora